El 18 de octubre de 1867, el territorio ruso que hoy es el estado de Alaska fue transferido oficialmente a Estados Unidos. Dada la forma en que los países suelen expandir su territorio, no es difícil imaginar que hubo una guerra para conquistar este espacio. Pero esta transferencia se hizo de una manera muy diferente. Rusia vendió el territorio que se convertiría en el mayor estado de Estados Unidos, por lo que podría considerarse una ganga. Pero, ¿por qué Rusia quería vender esta zona? ¿Cómo reaccionó la población estadounidense ante esta compra? ¿Y fue realmente un buen negocio para ambas partes? Rusia vendió Alaska a Estados Unidos en 1867. Pero para entender mejor la historia, debemos remontarnos un poco más atrás para averiguar cómo llegó Rusia a poseer este territorio en Norteamérica. Para ello, remontémonos a 1725, año en el que el zar Pedro el Grande decidió descubrir que existía más allá de las fronteras del inmenso imperio ruso. El zar confió esta misión al explorador danés Vitus Bering, que pasó años preparando la expedición y, tras un primer intento fallido, consiguió llegar a Alaska en 1741. A pesar de lograr el objetivo de la expedición, Bering murió en el viaje de regreso a Rusia, en una isla que más tarde recibió su nombre, al igual que el estrecho que separa Rusia de Estados Unidos, que se llama Estrecho de Bering. Tras el descubrimiento, empezaron a llegar cazadores rusos en busca de nutrias y morsas, con las que se obtenían pieles y marfil. Durante la dominación rusa de Alaska, una compañía llamada Russian American Company era responsable del territorio. La compañía estaba autorizada por los zares a firmar contratos comerciales con otros países e incluso tenía su propia bandera y moneda. Toda la libertad de que gozaba la compañía se debía a los elevados impuestos que pagaba el gobierno ruso y también al hecho de que los principales accionistas de la compañía eran los zares y sus familias. Pero en 1860, tras tanta caza depredadora, las nutrias estaban prácticamente extinguidas en la región y la empresa empezó a experimentar dificultades, necesitando ayuda financiera del gobierno para continuar sus actividades. Con la caída de la empresa, el control del territorio tendría que ser asumido por Rusia, y esto supondría un alto coste que el gobierno no podría permitirse en ese momento. Alaska y Rusia están separadas por un estrecho de apenas 82 kilómetros. Pero la región rusa más cercana está completamente deshabitada, y el territorio que se conocía como la América rusa estaba a miles de kilómetros de la región habitada de Rusia. El viaje entre la entonces capital rusa, San Petersburgo, y la colonia duraba varias semanas y debía hacerse en barco, lo que dificultaba cualquier intento de controlar o defender la región. Rusia ni siquiera era capaz de expulsar a los pesqueros que invadían su espacio marítimo, y mucho menos de defender el territorio en caso de ataque enemigo. Y había que considerar la posibilidad de un ataque, porque el Imperio Británico, que era el gran enemigo de los rusos en aquel momento y había formado parte de la alianza que había derrotado a los rusos en la Guerra de Crimea años antes, controlaba el territorio canadiense. Para el gobierno ruso era solo cuestión de tiempo que los británicos intentaran tomar su territorio. Estos escenarios, combinados con las dificultades financieras que atravesaba Rusia tras perder la Guerra de Crimea, animaron al país a vender el territorio a Estados Unidos. Por difícil que pueda parecer hoy, en aquella época los dos países eran aliados y tenían a los británicos como enemigo común. Si los rusos tenían una razón para vender, los estadounidenses tenían una razón para comprar. En aquella época era popular la doctrina del destino manifiesto, según la cual la expansión del país era la voluntad de Dios e inevitable. Ya se habían incorporado varios territorios como Texas, Luisiana, Oregón y otros. Para Estados Unidos, comprar Alaska también significaba impedir el crecimiento de los británicos en el continente. Para negociar con los norteamericanos, el zar Alejandro II encargó al barón Edward Stoeckel, que mantenía buenas relaciones con miembros del gobierno estadounidense. Se reunió con el secretario de Estado William Henry Seward y tras varias negociaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo el 29 de marzo de 1867. Por un precio de $7,2 millones, Estados Unidos amplió su territorio. Pero el acuerdo aún tenía que ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos. Las reacciones de la población de ambos países fueron diversas.
Aunque parte de la población apoyó la transacción, muchos la criticaron. En Rusia, los periódicos criticaron la venta de una gran superficie que ya había consumido tantos recursos y esfuerzos. Los estadounidenses opuestos al acuerdo cuestionaron por qué el país necesitaba una región inhóspita. Muchos llamaron al lugar la nevera de Seward. A pesar de las críticas de ambas partes, el proyecto de ley fue aprobado por el Congreso estadounidense y el 18 de octubre de 1867 se celebró una ceremonia de cambio de bandera y el territorio pasó a formar parte, oficialmente, de Estados Unidos, que rebautizó el lugar con el nombre de Alaska. El importe de la compra equivaldría hoy a $130 millones y con esa cantidad se podría comprar al menos el 5% de las acciones de Apple. Pero en aquel momento, para Rusia significaba obtener algo por un territorio que podría acabar perdiendo sin obtener nada a cambio. Pocas décadas después de la compra, Alaska vivió su fiebre del oro, que llevó a más de 100.000 personas a trasladarse a la región en busca del preciado metal. Esta gigantesca oleada de migrantes provocó profundos cambios en la región y atrajo a más y más personas interesadas en establecerse allí. Junto con la minería, surgieron otros sectores, como el comercio o incluso la agricultura. La región cobró aún más importancia tras el inicio de la Guerra Fría, cuando experimentó su segunda oleada migratoria. Debido a su proximidad a la rival Unión Soviética, se temía un ataque de los comunistas. Para defender el territorio, miles de soldados y sus familias fueron enviados a la región. Al mismo tiempo, varias empresas se instalaron en la zona, que, por su riqueza mineral y su aislamiento, era perfecta para las industrias militar, nuclear y química. A pesar de generar riqueza, tener una posición estratégica y albergar importantes industrias para el país, hasta 1959 Alaska no era más que un territorio. No fue hasta ese año cuando Alaska se convirtió en el 49º estado de Estados Unidos, y aproximadamente una década después se descubrieron enormes reservas de petróleo en la región. A partir de ese momento, todo cambió y la exploración petrolífera se convirtió en la principal fuente de ingresos de la región, alcanzando su pico de producción en la década de 1990. Desde entonces, la producción ha disminuido año tras año, alcanzando su punto más bajo en 2020. Debido a las condiciones en las que se extrae el petróleo en el norte del estado y se transporta por un oleoducto de más de 1.300 kilómetros antes de poder embarcarlo, la explotación es costosa y solo resulta rentable si el barril de petróleo cuesta más de $60. Con el descenso de la producción de petróleo, el Estado empezó a perder ingresos y a registrar pérdidas todos los años, pero una medida adaptada en el pasado, más concretamente en 1976, cuando se creó el Fondo Permanente de Alaska, permite al Estado no acumular deudas. El gobierno estaba obligado por ley a invertir al menos el 25% de los ingresos del petróleo en un fondo soberano. Hoy, este fondo tiene más de $81.000 millones en activos, y sus ingresos ayudan al gobierno a cuadrar las cuentas y pagar a cada ciudadano una cantidad al año. En 2008, fue el mayor dividendo pagado. Cada residente del estado recibió un cheque de $2.069. El estado aún tiene muchas riquezas sin explotar, pero por razones medioambientales, estas reservas permanecen intactas y no sabemos si algún día se podrán utilizar. Alaska se enfrenta actualmente al reto de cambiar sus actividades económicas, reduciendo su dependencia del petróleo y creando otras fuentes de ingresos. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que la venta de Alaska fue un buen negocio para ambos países? ¿O solo Estados Unidos salió ganando de esta negociación? Deja tu opinión en los comentarios y únete al debate. Si te ha gustado este vídeo, seguro que te gustará este sobre el lago que provocó el mayor desastre medioambiental de California. Simplemente haz clic. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Abrazos y hasta el próximo vídeo.